Entonces, a continuar, y ahorita volvemos al diálogo. ¿Por qué? Porque justamente esto que estamos mencionando, de que la mente se puede utilizar de forma equivocada, entonces, ¿es a causa de quién? De eso que llamamos ego, yo, el yo en la mente. Debemos cambiar el proceso del razonamiento por la belleza de la comprensión. El proceso del razonamiento divorcia a la mente del íntimo, del ser interior. Cuando hablamos del razonamiento, debemos entenderlo, bueno, esa es mi apreciación. El razonamiento es útil porque es un funcionalismo de la mente y también del centro intelectual. Entonces es útil. Pero cuando esto se lleva al extremo, cuando todo tiene que pasar por el filtro del razonamiento, cuando nos volvemos personas muy mentales, esto provoca entonces que nuestra mente se divorcie del íntimo, se divorcie de nuestro ser, es decir, hay esa desconexión entre lo espiritual y la mente, a causa de tanto razonamiento. Es por eso que muchas veces las personas muy intelectuales, que tienen mucho conocimiento del esoterismo, que tienen mucho conocimiento pues de este tipo de enseñanzas, pero solo lo tienen de manera intelectual, paradójicamente son personas que están más alejadas del ser, más alejadas de la espiritualidad, porque todo lo han razonado y nada lo han llevado a la práctica. En este sentido, algunos maestros acostumbran a someter a estas personas que sinceramente quieren experimentar la espiritualidad, pero que a causa de su razonamiento ya excesivo no lo pueden hacer, a prácticas como, por ejemplo, prácticas con el peyote, prácticas con ciertas plantas sagradas. ¿Para qué? Para que esa persona pueda ver otra realidad más allá del razonamiento, ¿no? Obviamente que esas prácticas, si no se sabe el procedimiento de cómo se hacen y cómo funcionan y sus características y objetivos principales, pues no se debe de realizar, ¿no? Pero es una forma en la cual se puede quebrar el razonamiento, es decir, se puede abrir la mente para que esa persona pueda ver una realidad diferente. Entonces, no es que el intelecto o el razonamiento sea malo. Hay personas que dicen o que desdeñan todo lo que tenga que ver con la mente. Eso es muy mental. Es el razonamiento, es del diablo, es del ego. Entonces, muchas veces lo hacen con intenciones de que tú no investigues, no busques y solamente te creas lo que yo te estoy diciendo. No, no, no. Es necesario el razonamiento equilibrado. Es necesario el uso de la mente de manera equilibrada y correcta. Pero cuando la mente es víctima del yo, entonces ese razonamiento se vuelve materialista, se vuelve obsoleto, no sirve y por lo tanto nos divorcia, nos separa del ser. El yo divide a la mente, lo que hace que entonces tengamos múltiples pensamientos. ¿Se recuerdan al inicio que comentaba? ¿Por qué tenemos tantos pensamientos y muchas veces contradictorios? ¿De dónde surgen esos pensamientos? Bueno, esos pensamientos surgen o vienen del yo. El yo, recuerden que es una multiplicidad de personas, cada quien con sus experiencias, sus hábitos, sus deseos y sus pensamientos. Pues esos pensamientos del yo dividen nuestra mente. Entonces, una mente dividida por el batallar de los razonamientos, por la lucha auténtica de conceptos, fracciona el entendimiento, convirtiéndose en un instrumento inútil para el ser. Es decir, que la mente fragmentada no sirve para que el ser se manifieste, para que esa mente universal pueda manifestarse en nosotros. Los seres más torpes y pasionarios que existen sobre la Tierra son precisamente los grandes razonadores intelectuales. Sí, o sea, muchas veces el intelectual genera ideas, genera conceptos muy bellos, teorías, pero que en la práctica no sirven, son obsoletos, ¿no? Y más que beneficio, crean dolor, crean sufrimiento. Cuando la mente no puede servirle de instrumento al íntimo, entonces sirve de instrumento al yo, convirtiendo al hombre en un ser ciego y torpe. Esto es muy interesante porque en la práctica todos podemos ver cómo el ego se manifiesta en nuestra mente y nos crea pensamientos, pensamientos contradictorios, pensamientos que nos alejan de nuestra verdadera naturaleza y que hacen que la mente esté completamente activa cuando la naturaleza por sí de la mente debe de ser pasiva.
el maestro dice, la mente es de naturaleza femenina, por lo tanto es reactiva, y la naturaleza de la mente entonces debería de ser una mente en calma, en silencio. Hoy por hoy, la mente está activa, muy activa. Hemos desarrollado mucho el intelecto en esta época. El razonamiento basado en la opinión, el razonamiento está basado en la opinión. Una opinión no es la realidad. La opinión es una... La opinión es lo que nosotros pensamos en base a nuestras experiencias, pero no es la realidad, ¿no? Y esto está basado únicamente en lo que percibimos. Aquí es muy interesante mencionar que también, en base al razonamiento, a veces queremos nosotros comprender la realidad de las cosas, pero no es posible llegar a esa comprensión de las cosas exclusivamente. Vamos a silenciar aquí para... Ok. Decía que a través de la mente no podemos nosotros, o a través del intelecto, que es parte del razonamiento, no podemos nosotros decir o afirmar si existe Dios o no existe, sino que Dios no existe, ni tampoco existe. Dios es. Y es muy diferente ser a existir. Entonces, cuando entendemos esto, cuando se hacen batallas, debates sobre si Dios existe o Dios no existe, todo eso es un razonamiento que no nos conduce a nada, ¿no? Aquí hablamos entonces de ese razonamiento que va del yo, en donde cada quien defiende a capa y espada su propio razonamiento, creyendo que cada quien tiene la realidad. Pero no se llega a una comprensión, no, sino que esto divide la mente y genera que el yo reaccione cada vez más. No sé, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que cuando tenemos una discusión con alguien, siempre intentamos hacer que nuestra razón sea la verdadera y que se imponga a veces por encima de la del otro. Cuando tenemos un malentendido y decimos, es que yo tengo la razón, es que no te das cuenta, pero mira, tú haces esto y luego me echas la culpa a mí diciendo que yo soy esto, pero tú eres... Y es una lucha de mentes, una lucha de egos, en donde si no hay comprensión, lo que hay es una batalla campal de mentes, es decir, de yoes. Pero cuando hay una comprensión, cuando más allá de pelear por razonamientos, escuchamos, cuando hay comprensión, entonces esa mente se calma, se unifica y llega entonces una solución al conflicto que estamos teniendo. Pero normalmente nosotros no escuchamos, interpretamos lo que está en nuestra mente o lo que nos dice la persona con lo que está en nuestra mente. La comprensión entonces es intuitiva, unifica el entendimiento, sabe leer donde el maestro no escribe y escucha donde el maestro no habla. Una mente divorciada del íntimo cae en el abismo de la magia negra. Bueno, así se le conoce una magia negra, es decir, aspectos que nos perjudican. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es unificar a nuestra mente, porque hoy por hoy la mente está fragmentada, está dividida a causa de el ego. Y ese ego es el falso secretario. Él es el que interpreta lo que el orador nos dice. Y a todos nos pasa. Yo en este momento estoy hablando y ustedes van interpretando lo que yo estoy aquí comentando. Esa interpretación, o puede ser, normalmente es a causa del ego, y otra a veces es a causa de o puede ser también por parte de la conciencia, ¿no? A mí me ha pasado, yo por ejemplo, hace muchos años, es algo que ya no me ocurre tan frecuentemente porque intento, ya lo he trabajado y lo estamos cambiando. Me pasaba mucho, ¿no? Que cuando yo escuchaba a otro instructor, a otro compañero instructor, más allá de escuchar y de poner atención en su conferencia, porque yo sé que algo de lo que iba a decir, ahora lo sé, en ese momento no, me iba a servir para mi despertar, yo decía, pero ¿qué me va a enseñar él? Y cuando escuchaba su clase, más allá de escuchar con atención, con comprensión, solo escuchaba para ver en qué punto se equivocaba o en qué le faltaba profundizar, ¿no? Y todo eso es parte del ego.
Es el yo el que está escuchando o el que está diciendo, no, esto que está diciendo no es así, porque le faltó decir esto, tuvo que haber dicho esto. Entonces, realmente no estaba escuchando, quien estaba escuchando era el yo, y el yo lo que hace es que habla el orador, da su mensaje, y quien traduce ese mensaje es el secretario, que es el ego, y esa traducción es la que nosotros escuchamos, ¿no? Por eso hay un dicho que dice, ay, gracias, mamá. Cada quien escucha lo que le conviene, ¿no? Una persona habla y cada quien va a escuchar lo que le conviene, porque eso que le conviene, quien hizo esa traducción es el secretario. Entonces yo los invito a que cuando ustedes escuchen a alguien, cuando estén en en un diálogo con una persona, muchas veces tenemos aquí ya la palabra por decir, y hasta interrumpimos a la persona y no dejamos que concluya, ¿no? su participación porque ya queremos rebatir o refutar lo que está diciendo, ¿no? Eso nos dice que no hemos escuchado a la persona que nos está hablando. Esto es muy común en reuniones, en pláticas, y es algo que yo he observado a mí, ¿no? Que a veces interrumpo a las personas y no dejo hablar. Dicen, es que no dejan hablar, ¿no? Y es algo que me han hecho, primero me han dicho, y después ya lo he observado e intento pues cambiar esa parte, ¿no? A través de la observación, porque esto nos habla entonces de que la mente está fragmentada, de que quien traduce toda la información es este falso secretario. Dice, en el mundo existen muchos oradores que asombran por su elocuencia, mas son pocas las personas que saben escuchar. Saber escuchar es muy fácil, pocas son de verdad las personas que saben escuchar. El yo traduce de acuerdo con sus prejuicios y condicionamientos. Cuando habla el maestro, el conferenciante, el auditorio parece estar muy atento, mas en el fondo psicológico de cada individuo hay un secretario que traduce cada palabra del orador. Este secretario es el yo, lo que decíamos. El trabajo de dicho secretario consiste en malinterpretar, mal traducir las palabras del orador. Los individuos que constituyen el auditorio realmente no están escuchando al orador, se están escuchando a sí mismos, están escuchando a su propio ego. Esto es lo que mencionábamos, ¿no? Bueno. Entonces, es lo que decíamos, esto pasa, que normalmente nos escuchamos a sí mismos. Estamos tan enamorados de nosotros mismos que no somos capaces de escuchar a los demás. Esto es algo que debemos de aterrizarlo en la práctica, observarlo cuidadosamente. Esto es parte de la dinámica mental, es decir, de cómo funciona la mente, de cómo se desenvuelve, de cómo actúa, qué impulsa a que funcione la mente de esta manera, ¿no? Entonces, el problema fundamental es que no estamos escuchando al orador, sino a nuestro propio ego, prejuicios, preconceptos, temores, orgullos. Y por eso, una primera parte del estudio del conocimiento hermético es que debemos tener una mente abierta a lo nuevo. Como dicen, tener un odre nuevo para el vino nuevo. Tener un odre nuevo nos indica estar con la mente abierta, como si fuera la primera vez que vamos a recibir esa enseñanza. Porque esto que estoy comentando, estoy seguro que muchos de los que están aquí lo han escuchado, lo han estudiado, lo han leído muchas veces. Y si son instructores, somos instructores, lo hemos dicho varias veces. O sea, no es algo nuevo lo que estamos recibiendo. Lo que tenemos que tener es un estado nuevo de conciencia. Cuando tenemos un estado nuevo de conciencia ante algo, eso entonces nos nutre y nos ayuda a llegar a la realidad, digamos, de ese conocimiento y no a nuestras malinterpretaciones, a lo que nosotros creemos que es. Por eso necesitamos de una nueva manera de pensar. Recuerden, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. ¿Para la abuelita? Sí, amor. Sí, sí, sí. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de pensar primero que nada. Ese es uno de los primeros puntos en el trabajo interior, cambiar la manera de pensar. Y esto es también abrir nuestra mente a lo nuevo. Que esto que estamos escuchando sea algo como si fuera la primera vez. Y entonces cuando algo tiene ese brillo de ser novedoso, de ser nuevo, pues entonces ponemos atención y comprendemos conceptos. Necesitamos entonces
¿Otro, mi amor? Para la abuelita. Claro que sí. Cuando nosotros nos abrimos a lo nuevo, pues entonces tenemos una oportunidad de crecimiento. Ahora, cuando la mente está condicionada por la memoria, solo repite lo que tiene acumulado. La mente condicionada por las experiencias de tantos y tantos ayeres solo puede ver el presente a través de los lentes turbios del pasado. Normalmente cuando hablamos, todo ese pensamiento o ese discurso está proyectado por o condicionado por la memoria. Y la memoria, pues son aspectos, experiencias del pasado, tanto de ayeres, pero no lo habla o no lo hablamos desde un aspecto de la conciencia, a través del presente, ¿no? Las mentes toscas, rudas, deterioradas, degeneradas, jamás saben escuchar, jamás saben descubrir lo nuevo. Esas mentes solo comprenden, solo entienden en forma equivocada las traducciones absurdas de ese secretario satánico llamado yo. Normalmente, cuando no hay un trabajo interior y llegamos a la vejez, la mente se vuelve tosca, se vuelve rígida y ya no acepta nada nuevo. Aunque también hay jóvenes. Gracias, mamá. Sí, mi amor. Uno para ti y uno para mí. Bueno, gracias. Hay jóvenes también que pueden tener la mente ya petrificada, ¿no? Y en estos estudios, pues lo vemos muchas veces cuando una persona es un fanático, cuando somos dogmáticos, cuando somos dogmáticos, literalistas, donde nos guiamos de forma rígida a algo ya establecido, ¿no? Y no pensamos modificar nada porque en la práctica, digamos, la teoría muchas veces no es, no se puede llevar tal y como viene la teoría, sino que debe haber ajustes para cada persona, ¿no? Dile a mamá si te las abre, por favor, ¿no? O abuelita, por favor. Entonces, muchas veces cuando no somos capaces de adaptarnos, cuando somos rígidos, cuando somos muy dogmáticos, fanáticos, literalistas, fundamentalistas, aunque tengamos 15 años, 20 años, 35 años, nuestra mente está petrificada en conceptos, en ideas. No hay una adaptación al cambio, a la transformación. Debemos estar cambiando, transformándonos constantemente día con día nuestra capacidad o nuestra forma de pensar. Si queremos saber escuchar, si queremos aprender a escuchar para descubrir lo nuevo, debemos vivir de acuerdo a la filosofía de la momentaneidad. ¿Qué pasa? ¿No? Ah, bueno. Entonces ahorita que venga mami. Sí. Bueno. Es que quería un pan. Ah, bueno. No sé, ahorita que venga mami porque no sé dónde están. ¿Sí? Lavando. Pregúntale ya. La filosofía de la momentaneidad es estar presentes, estar aquí y ahora. Debemos aprender de vivir de momento en momento sin los prejuicios y preconceptos adquiridos en el pasado. Tener una mente elástica, como la de un niño, dúctil, pronta, alerta, ¿no? Un niño tiene su mente así. Sin embargo, con el paso del tiempo, la mente se va condicionando. Y esta se condiciona a través de la educación que le vamos dando a los niños. De hecho, las escuelas, por ejemplo, las escuelas desde que empiezan su proceso, de cuando van al kinder, la primaria, la secundaria, hasta la universidad, todo ese tipo de conocimiento lamentablemente va condicionando la mente de los niños. La va volviendo que se vaya creando estructuras rígidas muchas veces, y de cierta forma, de una manera diferente, también se les va adoctrinando. Aquí entonces es interesante o muy importante que los papás, si bien ya por obligación casi, por ley tenemos que llevar a los hijos a que estudien, y de verdad que también es necesario esa convivencia con los otros niños y que aprendan esa parte, esa experiencia de la vida, también nosotros como padres debemos de educarlos en otros aspectos en el desarrollo, como la imaginación, como la intuición, el desarrollo del centro emocional, ¿no? Para que se complemente y no solamente se eduque y se condicione a la mente, porque de lo contrario esta mente elástica, dúctil, pronta, qué bueno, ya esta mente con el paso del tiempo se empieza a cristalizar en el adulto y después en el anciano se vuelve una mente fija, petrificada, que no acepta el cambio, que no acepta ninguna transformación. Entonces una mente cristalizada en nosotros es una mente llena de que ya no cambia, que no acepta el cambio, que dice, bueno, ¿para qué estudias eso? Tú dedícate a trabajar, a hacer esto, a ganar dinero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, no hay ya, o ya no acepta lo nuevo, ¿no? Sino que ya tiene sus estructuras, su forma de pensar, y así es, y dice, y así me voy a morir, ¿no? La mente
es el que mata lo real. La mente destruye el amor y nos impide ver la realidad tal como es. ¿Por qué? Porque la mente es la que compara las cosas. La mente compara siempre todo. Compara, dicen, esta clase con otra clase, este instructor con este otro instructor, mi pareja con otra pareja, con otra persona, ¿no? Y esa comparación muchas veces es una manera en que actúa la mente, a causa del ego, evidentemente, que mata realmente el amor, que nos aleja de la verdadera naturaleza del ser. Los niños, por ejemplo, los niños y los jóvenes tienen mentes más elásticas, dúctiles, prontas, alertas, o sea, rápido aprenden los niños, son como esponjitas que todo absorben. Muchos son los niños y los jóvenes que gozan preguntando a sus padres y maestros sobre tales o cuales cosas, ¿no? Por eso el niño siempre pregunta, siempre cuestiona, siempre está abierto a aprender a lo nuevo. Pero ya los grandes ya no preguntamos. Ya ese sentimiento, esa capacidad de asombro se pierde, ¿no? Entonces, conforme van pasando los años, la mente se va cristalizando poco a poco. La mente de los ancianos está fija, petrificada, ya no cambia, ni a cañonazos, como se dice. Los viejos ya son así y así mueren. Ellos no cambian, todo lo abordan desde un punto fijo, ¿no? Como dice el dicho, genio y figura hasta la sepultura. Entonces, esto tenemos que reflexionarlo nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto tenemos nuestra mente fija, atada a ideas? ¿Se han preguntado ustedes qué ideas tienen acerca de la vida? ¿Qué creencias tienen acerca del camino espiritual? ¿Acerca del conocimiento interior? ¿Acerca de los maestros? Esas ideas, esas creencias, esas cristalizaciones de la mente, ¿los hacen ser mejores personas? ¿O los hacen vivir con miedos? ¿Los hacen vivir con inseguridades? ¿O los hacen ser personas más felices? Tenemos que cuestionar estas creencias que tenemos, estas ideas fijas que tenemos acerca de nosotros, acerca de la vida, acerca de la enseñanza. Porque cuando estas ideas fijas se convierten en eso, se convierten en obstáculos para nuestro desarrollo interior. Anthony de Melo nos habla de esto, sobre cuestionar nuestras propias ideas acerca de la espiritualidad, acerca del despertar, porque a veces nuestro trabajo lo fundamentamos en alguna idea, en alguna creencia, en un dogma, en una cristalización de la mente, que nos dan seguridad. Y esa seguridad es una seguridad ilusoria, porque no parte de la experiencia de la conciencia. Entonces, conforme van pasando los años, ¿no? Nuestra mente se va petrificando, se va haciendo como una piedra. Fíjense, yo hace años que trabajábamos en una asociación gnóstica, yo tenía la idea de que toda mi vida iba a estar ahí, ¿no? Pero cuando por ciertas circunstancias ajenas a nosotros y cosas que funcionaban mal ahí, pues decidimos retirarnos, pues muchas ideas se derrumbaron, muchas ideas en las que nosotros, de cierta forma, sustentábamos nuestro trabajo y nuestro servicio por la humanidad, ¿no? Se vinieron abajo y nos sentimos inseguros, con miedo, ¿y qué vamos a hacer ahora? ¿Y si estamos mal? O tantas cosas, ¿no? Que ideas, conceptos que teníamos, que tuvimos que transvalorizar todo eso, revolucionar todo eso, ¿no? Para entender y tener una visión nueva, diferente de lo que es la enseñanza y el conocimiento y el camino interior. Entonces, yo los invito a ustedes a que cuestionen sabiamente, conscientemente, qué ideas tienen acerca del amor, acerca de la libertad, acerca del despertar espiritual, acerca del camino interior, ¿no? Todo eso, porque al cuestionarlo nos permite encontrar luz, nos da luz sobre estos aspectos, ¿no? Porque de lo contrario simplemente vamos a ir aceptando las cosas por aceptar y eso no da comprensión. Solamente yo digo, ustedes aceptan y ya no cuestionan porque lo que digo es la verdad. Y no, eso no es así, eso no es así. El desarrollo de la mente de manera consciente nos lleva a cuestionar, a investigar, a indagar, a reflexionar, ¿no? Ahora otro punto es que la mente y el amor, ¿no? La mente destruye el amor y esto es algo que no debemos olvidar jamás. No basta ser padre o madre de familia, hay que saber amar. El sentido de posesión no es amor. Los
Padres y madres creen que aman a sus hijos e hijas porque los tienen, porque son suyos, porque los poseen, como quien tiene una bicicleta, un automóvil o una casa. Ese sentido de posesión, de dependencia, suele confundirse con el amor, pero jamás podría ser amor. El sentido de posesión o dependencia no es amor. Solo comprendiendo todos los funcionalismos equivocados de la mente, nuestra absurda forma de pensar, podemos llegar a vivenciar de verdad eso que no pertenece al tiempo, eso que se llama amor. El amor, entonces, podemos decir que el amor verdadero es un amor incondicional, sin expectativas, libre de posesión, más allá de la mente. Lo que pensamos que es amor, pero que en realidad es un sentido de posesión hacia las cosas o hacia nuestros seres queridos, nuestra pareja, nuestros hijos, pues eso es dependencia, es controlar al hijo, es que lo controlo porque lo amo. Tengo sobre él ciertas expectativas, ¿no? Cuando sea grande, lo que va a llegar a ser, ¿no? Y todo esto es un producto de la mente, es una ilusión de nuestra mente. El verdadero amor es un verdadero que amamos a una persona por lo que es, ¿sí? Sin expectativas, ¿no? Libre de posesión, lo que decíamos. Entonces, son cosas diferentes. La mente, cuando compara, la mente, cuando razona en aspectos o en esferas que no le corresponden, entonces, en ese sentido, pues destruye, en este caso, el amor. El amor no se deja someter. Quienes quieren que el amor se comporte de acuerdo a sus propios hábitos, deseos y costumbres, acaban de hecho con el amor. Y esto ayuda o colabora en ese sentido mucho las películas románticas, ¿no? Las telenovelas, las películas de Hollywood, donde nos presentan o nos quieren decir cómo es el amor, ¿no? Pero esa es una forma mental nada más que no coincide con la realidad. El amor es diferente, como decíamos hace un momento, es incondicional, sin expectativas, ¿no? Pero muchas veces nosotros queremos ajustar eso que vemos en la televisión, en la novela, y sí, muy padre, y el amor, y todos felices, lo queremos llevar a nuestra vida, y pensamos que así deben de ser las parejas. Entonces, si yo tengo una pareja, y sí me gusta, y la quiero y todo, y siento algo, pero como no se ajusta a esta idea que yo tengo sobre el amor, sobre lo que me enseñó la tele, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esas relaciones no funcionan y se destruyen, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo un concepto equivocado sobre lo que es el amor. Porque pienso que es posesión, porque pienso que es control, porque pienso que me deben de procurar siempre dar todo y yo no dar nada a cambio. No sé, tenemos ideas equivocadas sobre el amor, como decía, sobre la libertad, sobre tantas y tantas cosas que están ahí como ideas petrificadas y que debemos siempre de estarlas analizando, reflexionando y transformando. Entonces, todo esto es causa del yo. El yo, pues es el recuerdo, es el manojo de recuerdos, apetencias, temores, odios, etcétera, etcétera. Cada yo tiene su propio hábito, su propia costumbre, ¿no? Y entonces todo eso es ajeno al amor. Una cosa es el amor y otra cosa muy diferente es el yo. Por eso decíamos que la comparación es el veneno de la mente. La mente tiene el mal gusto de comparar. El hombre compara una novia con otra. La mujer compara a un hombre con otro. El maestro compara a un alumno con otro. A una alumna con otra. Como si todos sus alumnos no mereciesen el mismo aprecio. Y este es un mal hábito que muchas veces tenemos, comparar. Y hace poco escuchaba a una persona que me decía, a mí me comparaban mucho con mi hermana. Es que ¿por qué tú no eres como tu hermana? Es que si tu hermana hace esto, ¿por qué tú no lo haces? Es que ella es más inteligente que tú. Es que ella es más bonita que tú. Dicen, y no se daban cuenta de cómo eso daña mucho a nosotros cuando somos niños o adolescentes. Cuando uno compara las cosas, entonces realmente no nos aceptan como realmente somos, ¿no? Siempre comparando. Es porque mi hijo no se comporta, ¿por qué tú no te comportas como el hijo de fulanito de tal, ¿no? Siempre esas comparaciones afectan y matan en realidad el amor. Es un veneno para la mente. Donde existe comparación, no existe el amor verdadero. Quien contempla una bella puesta de sol y la compara con otra, no sabe realmente comprender la belleza que tiene ante sus ojos. Esto nos habla del sueño de la conciencia. Quien contempla una bella montaña de verdad, jamás los comparan con nadie. Los aman y eso es todo. El esposo que realmente ama a su esposa,
jamás comete el error de compararla con nadie. La ama y eso es todo. Es algo que debemos entonces de reflexionar, ¿no? Aquí vemos un ejemplo, comparar la montaña A con la montaña B. La mente dividida por el batallar de los opuestos no es capaz de comprender lo nuevo, se petrifica, se congela. Es lo que vamos, cuando hay esa comparación, no somos capaces de abrirnos a lo nuevo. Siempre comparamos. Esa comparación es sueño de la conciencia, es inconsciencia, hipnosis, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir más allá del pensamiento. Nunca en la historia de la humanidad hemos usado tanto la mente y nunca ha habido tanta confusión en el planeta. Podría ser que cada vez que pensamos en una solución a un problema, creamos dos problemas más. Por eso el maestro dice, la mejor manera de pensar es no pensar. Ahora preguntémonos, ¿somos más felices cada que pensamos? ¿Más ecuánimes? ¿Más alegres como resultado de tanto pensar? ¿O quizás nos aísla, nos desconecta de una experiencia más profunda y más significativa de la vida? Pensar, actuar y hacer deben estar en un equilibrio con el ser. Aquí hablamos entonces de los tres cerebros, ¿no? El cerebro intelectual o el pensamiento, el cerebro emocional y el cerebro intelectual. Después de todo, somos seres humanos y no solo actos humanos. Los pensamientos han creado todo el lío en el cual nos encontramos actualmente. La paradoja es que aquello que resiste, persiste. Cuando más te resistes a algo, más se fortalece. Entonces, la resistencia, en ese sentido, se hace que se fortalezca aquello que nos resistimos, lo que decíamos del yo. Cuando esa lucha contra el yo parte de una lucha de resistencia y no de comprensión, curiosamente, el ego se fortalece. Y es lo que sucede normalmente en los grupos gnósticos. Luchamos contra el yo, pero no desde la comprensión, sino desde la resistencia. Y eso genera que el yo se fortalezca. Tenemos que comprender al yo, evidentemente, es decir, aceptar lo que somos, no negar lo que somos. Cuando el Maestro Jesús dice, niégate a ti mismo, y que entendemos como la lucha contra el yo, es primero que nada, considero, reconocer lo que somos, aceptar lo que tú eres, y desde esa comprensión poder partir para diluir esos elementos negativos que son el ego. Ahora, el pensar a qué nos ha llevado a más felicidad, el uso de tanta mente nos da más felicidad. Yo les preguntaba al inicio, ¿no les ha pasado que a veces no pueden dormir por tanto pensamiento? Ahorita. ¿No les ha pasado que pensar tanto no los deja dormir y eso acaso nos da felicidad, nos da más alegría? ¿El preocuparnos nos da felicidad? No, ¿verdad? Nos mantiene desconectados de la vida, nos mantiene desconectados de lo que realmente importa, nos mantiene desconectados del ser. Tanto pensar nos aleja del ser. La personalidad pasiva y receptiva. La mente debería crear ciertas actitudes serenas para disponerse al ser. Para ello, se necesitaría que la personalidad humana se tornara pasiva. Una personalidad pasiva es una personalidad receptiva. Recibe los mensajes que vienen de las partes más elevadas del ser. Incuestionablemente, tales mensajes pasan a través de los centros superiores del ser antes de entrar a la mente. Si logramos eliminar de nuestra psiquis esos elementos psicológicos tan pesados, nuestra personalidad humana se torna fácil y la mente se vuelve receptiva para los mensajes que descienden de las partes más elevadas del ser. Entonces, una personalidad activa está controlada por los yoes pesados, agregados de odio, orgullo, proyecta representaciones, condicionada por el tiempo. En cambio, una personalidad pasiva está receptiva a los mensajes superiores, serena y tranquila, recibe en lugar de proyectar y libre de representaciones. Es importante aquí también tener en cuenta que la personalidad pasiva hace referencia a la quietud y el silencio de la mente. Nosotros como estudiantes debemos de tener una mente en silencio, una mente en calma. Así como procuramos una salud física para nuestro bienestar físico, también debemos de tener en cuenta tener una salud mental. Hoy en día ya se habla de salud mental, ¿no? Sin embargo, el maestro Samuel Muir, desde la década de los 60 o antes, ya nos hablaba de una salud mental.
Uno debe, como estudiante del esoterismo, hacer claridad y conceptuar ideas lúcidas, buscar la iluminación radical, sin vaguedades, sin subjetivismo de ninguna especie. Una mente en calma es todo lo que hace falta para comprender la naturaleza de la corriente. Ahí parte todo, mantener la calma mental. Gracias, ¿no? Está muy bonito. Ah, sí. Y abajo. ¿Tiene 2? Ahorita me la prestas. Bueno, les invito, dice aquí a la reflexión, les invito a comprender la necesidad de llegar a la quietud y al silencio de la mente. Si estudiamos cuidadosamente la vida de los sueños, hallaremos en ellos tantas cosas vanas e incoherentes, muchos aspectos subjetivos, imprecisos, cantidad de cosas absurdas. En esa quietud, las energías internas despiertan y funcionan sin esfuerzo de nuestra parte. Al permanecer en calma, uno empieza a escuchar la sabiduría de las plantas y los animales, los quietos susurros de los sueños. Cuando nosotros aprendemos a calmar la mente, entonces eso que está en nosotros, internamente lo podemos ver. Y se manifiestan sin ningún esfuerzo. Miren, hagan de cuenta que la mente es como un lago que cuando está en calma, cuando está sereno, se convierte en una especie de espejo que refleja todo lo que está a su alrededor. Pero si nosotros lanzamos una piedra a ese lago, esa quietud se rompe. Y entonces lo que está alrededor, el reflejo, ¿qué sucede? Que se deforma. Pues lo mismo pasa con nosotros. Cuando nuestra mente está en silencio, es como ese lago cristalino, puro, y entonces refleja con claridad lo que está a su alrededor. Pero cuando aparecen los pensamientos, ese lago, esta mente se agita, y lo que vemos es algo ilusorio, es algo fantasioso. Por eso es importante tener una mente en calma. La mente en calma nos va a llevar a la comprensión. La mente en silencio nos va a permitir percibir la realidad de las cosas, ¿no? Entonces, es urgente que comprendamos la necesidad de enseñar el camino del análisis, la meditación, la comprensión. Ninguna persona comprensiva debe aceptar jamás en forma dogmática nada. No hay necesidad de aceptar, sino de investigar, analizar, meditar y experimentar. En otras palabras, diremos que no hay necesidad de aceptar, sino de investigar, analizar, meditar y comprender. Cuando la comprensión es plena, la aceptación es innecesaria. Eso es muy interesante. Por eso este curso no es un curso de adoctrinamiento, no es un curso de crear un dogma, no, sino es un curso en el cual ustedes puedan llegar a la comprensión a través de estas herramientas. Donde hay comprensión, la aceptación o rechazo salen sobrando. Eso de yo creo o no creo, de acepto o no acepto, es parte de esa misma fragmentación de la mente. Lo que creemos o lo que necesitamos es comprender. La mente que cree, la mente que no cree, la mente que duda, es mente ignorante. El camino de la sabiduría no consiste en creer o no creer o dudar. El camino de la sabiduría consiste en inquirir, analizar, meditar y experimentar. La verdad es lo desconocido. La verdad nada tiene que ver con lo que uno cree o deja de creer, ni tampoco con el escepticismo. La verdad no es cuestión de aceptar algo o de rechazarlo. La verdad es cuestión de experimentar, vivenciar y comprender. Eso es muy importante. El despertar del corazón. Una etapa universal que experimentan las personas en el proceso del despertar del centro del corazón es la experiencia de la energía personal como la energía universal. Cuando te permites sentir este amor, ser este amor, cuando conectas tu mundo interior con el mundo exterior, entonces todo es uno. ¿Cómo se abre el corazón? Dios habita en ti, como tú, y no tienes que hacer nada para ser consciente de Dios o de ti mismo. Ya es tu estado verdadero y natural. Solo abandona tu búsqueda, dirige tu atención hacia adentro y sacrifica tu mente al único ser irradiante en el corazón de tu propio ser. Para que esto sea tu experiencia que vives en el presente, el autoconocimiento es el único camino directo e inmediato. ¿Qué quiere decir esto? Esto es lo mismo, pero dicho en otras palabras, de el recuerdo de sí. Recordarnos a sí mismos, despertar, pasar del estado de vigilia al estado de autoconciencia. Es estar presente, hacerte consciente de este momento, de este instante.
es el despertar del corazón, porque si bien la palabra recuerdo viene del término recordis, y recordis significa volver al corazón. Cuando hacemos el ejercicio del recuerdo de sí, entonces no es un ejercicio mental, sino es un ejercicio del corazón. Es decir, es un ejercicio que se siente, que se vive, y no que se piensa o que se razona, sino es un ejercicio que debemos de sentir, volver a nuestro corazón, despertar nuestro corazón. Había una frase que decían, no sé si de qué este grupo, creo que decía de los toltecas, decían los toltecas eran sabios porque sabían dialogar con su corazón. Muy interesante esta frase que nos habla de esto. Cuando concilias y observas las sensaciones internas, tu vitalidad interior está observando en realidad el cambio. Esta fuerza del cambio es el surgimiento y la muerte que ocurre cuando la energía cambia de forma. Es decir, tenemos que aceptar el cambio. Todo cambia, todo se mueve, todo es movimiento, nada está estático. La mente se aferra siempre a lo estático, porque eso le da una falsa idea de seguridad. Debemos saber que todo cambia, que nada es permanente, y el cambio es saludable, es bueno. Y nosotros debemos entonces de adaptarnos constantemente al cambio. Todo el mundo piensa en cambiar, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo, ¿no? Decimos, esa persona debe de cambiar, le ayudaría a cambiar, pero uno, ¿cuándo va a cambiar, no? La característica más importante para la supervivencia no es la fuerza o la inteligencia, sino la capacidad de adaptación a los cambios. Es importante entonces que nosotros aprendamos a cambiar, ¿no? Y aceptar también el cambio. Cuando al Buda le preguntaron ¿qué eres?, simplemente dijo, estoy despierto. ¿Qué quiere decir eso, estar despierto? El Buda no dice exactamente qué es, pero sí dice algo, es el fin del sufrimiento. El florecimiento de cada vida individual es diferente, pero sí dice algo, el fin es el fin del sufrimiento. Una mente en calma es todo lo que hace falta para comprender la naturaleza de la corriente. Todo lo demás ocurrirá una vez que tu mente esté en calma. Toda tradición religiosa importante tiene un nombre para el estado de estar despierto: cielo, nirvana o moksha. Es decir, estos estados de cielo o infierno no son estados externos, sino son estados de conciencia. El despertar no es algo que ocurre en el futuro, sino el reconocimiento de lo que ya es aquí y ahora. Y bien, con esto llegamos al final de esta presentación. Entonces, aquí, pues con esto lo que buscamos es un aspecto, hablar de forma general aspectos de lo que es la mente. Hay otros aspectos también que me faltó mencionar por cuestiones de tiempo, ya no lo vamos a mencionar, pero que se los voy a dejar, van a venir en el folleto que les vamos a compartir, que son aspectos como las epidemias mentales, ¿no? Que son formas, así como una epidemia, un virus se propaga y contamina a la gente, también hay epidemias mentales que son hoy en día como las ideologías, ¿no? De cualquier tipo, filosóficas, sociales, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos mete miedo, que nos lleva al fanatismo, al dogmatismo, hay que observarlo para no ser víctimas de esas epidemias de tipo mental, ¿no? Así como los virus nos contagian, también las epidemias nos contagian y nos pueden enfermar. Hay enfermedades mentales también que parten de que el cuerpo mental se enferma. Y bueno, ya para finalizar, les voy a dejar una práctica. Hay una práctica que nos va a servir para curar nuestra mente. Y esa práctica se hace con unos maestros espirituales, que son el ángel Rafael y el maestro Hermes Trismegisto. A ellos los vamos a llamar desde nuestro corazón. Vamos a sentarnos en una posición cómoda, cerramos los ojos y los llamamos. Venerables maestros de la medicina, les pido, les suplico, vengan a mí en este momento. Lo podemos hacer 3 veces si sentimos que llegan a nosotros. Después de haberlos llamado, les vamos a pedir que curen nuestro cuerpo mental. Si tenemos algún pensamiento recurrente que no nos deja descansar la mente, si tenemos alguna preocupación o que no podemos calmar nuestra mente, que
que ahora en los ejercicios de relajación mi mente no se puede calmar porque hay tantos pensamientos, entonces pidámosle a ellos que nos ayuden a curar nuestra mente. Y después vamos a pronunciar los siguientes mantras. S, M, con. Así. Entonces inhalamos y exhalamos. Volvemos a inhalar. Y luego otra vez. Oh. Y esto lo hacemos por 20 minutos, media hora, durante un mes. Y esto nos va a ayudar a que nuestra mente vaya curándose, vaya sanándose. Bien, pues así concluimos con esta sesión del día de hoy. Espero que pues haya sido de interés para todos ustedes y que podamos haber comprendido, entendido por lo menos los conceptos básicos sobre qué es la mente y lo que es la mente universal. Más adelante les vamos a compartir los folletos de este tema y también de la práctica de que dije aquí en este momento. Bien, preguntas.